Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres excelentemente bien. Mira, en esta ocasión vamos a resolver un problema de vectores en el que vamos a implementar el método gráfico, pero a la vez vamos a comprobar o tratar de comprobar el resultado con el método analítico. Sin más preámbulos, vamos al problema. En pantalla tenemos el siguiente problema. Dice, un camello en el desierto realiza los siguientes desplazamientos. 3 kilómetros al sur. Los estoy marcando en diferentes colores porque de esos colores vamos a trazar los vectores. 3 kilómetros al sur, 4 kilómetros al este, 2.5 kilómetros en dirección noreste, con un ángulo de 37 grados, medido respecto al este. Y finalmente 2.4 kilómetros al norte. Me piden dos cosas: calcular la distancia total recorrida por el camello y determinar gráficamente el desplazamiento resultante, dirección y sentido de ese vector. Ahora, para el primer inciso es muy sencillo. Como es distancia, simplemente vamos a tomar en cuenta las distancias que recorrió el camello y vamos a sumarlas. 3 más 4 más 2.5 más 2.4. Eso me da un valor de 11.9 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, ese es el inciso A. Es muy simple y muy sencillo cuando estamos hablando de distancia. Sin embargo, el desplazamiento es una cantidad vectorial. Al ser cantidad vectorial, requiere dirección y sentido. Por lo tanto, nos vamos a ir al plano cartesiano. Pero antes tenemos que hacer una escala. Eso va a depender de cómo estés midiendo. Obviamente, no vas a medir 3 kilómetros en tu hoja o en tu cartulina, ¿verdad? Entonces tenemos que escalarlo a algo más medible, a algo más tangible para nosotros. En este caso, una regla común y corriente. Como aquí yo tengo una regla común y corriente, aquí la puedes ver, ¿ok? Y la separación entre líneas largas equivale a 1 centímetro. Entonces, en tu regla debe de estar algo por el estilo. Entonces, yo voy a tomar una escala de que 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. Por lo tanto, la línea de 3 kilómetros va a ser 3 centímetros. Y sucesivamente vamos a hacerlo de esa manera para que tengamos una coherencia en la cuestión de la medida. ¿De acuerdo? Previamente, yo ya había hecho las medidas de los vectores y aquí tengo los vectores que voy a utilizar. Aquí tengo los vectores que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces simplemente ya están medidos de acuerdo a los vectores que tenemos. Te va a tocar a ti hacer simplemente la línea de la medida que corresponde y colocarlos en el plano cartesiano. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que nos está diciendo. 3 kilómetros al sur. Como lo marqué de rojo, vamos a utilizar el vector rojo. Este ya mide 3 centímetros y lo vamos a colocar desde el origen hasta donde llegue la punta de la flecha. Ahí estaría mi primer vector. Ese vector corresponde a un vector de 3 kilómetros al sur. ¿De acuerdo? Seguimos con el problema. El siguiente vector lo pinté de azul. Es un vector de 4 kilómetros al este, hacia la derecha. Acá tenemos nuestro este. Entonces, vamos a tomar el vector que marqué previamente con azul y lo vamos a colocar en donde terminó el vector rojo, que sería el vector de 3 kilómetros al sur. ¿De acuerdo? El siguiente vector lo marqué de color verde. Es 2.5 kilómetros al noreste con un ángulo de 37 grados. Incluso aquí yo marco el ángulo de 37 grados y lo vamos a colocar en esta posición aquí. ¿Ok? Tratamos de colocarlo lo más pegadito posible, ¿no? Recuerda que para medir el ángulo necesitas un transportador. En este caso, mi regla tiene medición de ángulo. Entonces aquí yo voy moviendo y simplemente coloco el ángulo de 37 grados aquí y está en esa dirección, si te das cuenta. ¿Ok? Entonces, previamente lo hice la medida. ¿Ok? Finalmente tenemos un vector morado que pintamos de morado. Aquí lo estoy subrayando de morado. 2.4 kilómetros al norte. Corresponde a una medida de 2.4 centímetros. Y ese es el vector
morado que vamos a colocar en esta posición de aquí. ¿Sale? Un poquitito más. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya tengo los 4 vectores que me comenta el problema. Ahora, recuerda que el vector resultante va a ser el vector que une el origen con la punta del vector final. Esto un poquitito más arribita aquí. Creo que lo vi un poquito más. Ahí está. Ahí está un poquito mejor. Entonces, conectamos el inicio con el final. Vamos a poner otra flecha y esa flecha la vamos a medir y vamos a tomar su valor angular. ¿Sale? Aquí yo tengo diferentes formas para la flecha. Entonces, vamos a tratar de medirlo. Vamos a hacer una medida aquí. Ahorita la vamos a poner de color negro y vamos a tratar de juntarlo aquí para que sea un poquito más exacto. Ok, ahí está un poquito mejor. Vamos a pintarla de color negro para indicar que esa es la resultante. Vamos a ponerle ahí resultante. Ahorita la vamos a medir. Vamos a medir esa resultante y vamos a ver qué tanto valor me sale. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar nuestra regla. En este caso, pues tu regla común y corriente que va a estar graduada. Recuerda que esta regla que yo tengo aquí tiene 1 centímetro, cada línea larga corresponde a 1 centímetro. ¿Sale? Entonces vamos a colocar la línea larga, ¿sí? Correspondiente ahí, más o menos ahí. Entonces vamos a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 aproximadamente es donde termina la flecha. ¿Ok? Entonces, mi vector resultante mide 6.1 centímetros, lo que equivale a nuestra escala, como es una escala de 1 a 1, 1 centímetro equivale a 1 kilómetro, entonces esto equivale a 6.1 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver qué ángulo tiene. Vamos a tratar de cuadrar un poquito el ángulo. Es un poquito más arriba. Un ángulo de aproximadamente 7 grados. 6 a 7 grados. Obviamente esto puede variar de acuerdo a tu medición o qué tan bien lo hiciste. Ok, vamos a ponerle 7 grados. ¿Qué tan bien lo hiciste? Va a depender. Pues obviamente como es medición, podemos tener muchas equivocaciones al momento de hacer las medidas. Obviamente que entre más exacto trates de hacerlo, o entre más te fijes al medir, pues mejor va a ser esa medición que hagas. Por lo tanto, el valor resultante va a ser un vector de 6.1 kilómetros con una dirección de 7 grados. Si te das cuenta, va a quedar el resultante en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para comprobar esto utilizando el método analítico? Bien, el método analítico recuerda que consta de 4 pasos. Si no lo recuerdas, te dejo un video aquí abajo para que vayas y lo recuerdes. 4 pasos: descomposición vectorial, suma de componentes, calcular la magnitud del vector con teorema de Pitágoras y finalmente calcular el ángulo o la dirección utilizando la trigonometría. Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Démonos cuenta que vamos a marcar aquí, miren, vector A es el vector rojo, vector B el azul, vector C el color verde, C, y vector D el morado. Son 4 vectores, ¿ok? De los 4 vectores, 3 de ellos se encuentran sobre los ejes, es decir, se encuentran rectos. Entonces, inmediatamente eso me ayuda a mí para poder saber más rápidamente sus componentes, ¿ok? Entonces, al descomponer los vectores, inmediatamente podemos decir que, por ejemplo, la AX es igual a 0 y la AY es igual a 3, ¿ok? En este caso, pues sería menos 3 porque está hacia el lado negativo del eje X. ¿Ok? Menos 3. ¿De acuerdo? Porque va hacia abajo. ¿Sale? La BX sería
4, porque está apuntando hacia el lado positivo del eje, fíjate, hacia dónde va la flecha, 4, y la BY valdría 0. En la C, sí necesito sacar sus valores utilizando las funciones trigonométricas. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo un ángulo de inclinación. ¿Ok? Al tener un ángulo de inclinación es importante sacar las funciones trigonométricas. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿ok? Para manejarlo. ¿Sale? Entonces, vamos a usar nuestra calculadora científica y vamos a multiplicar simplemente aquí este valor de 2.5 por el coseno de 37 grados y 2.5 por el seno de 37 grados. ¿Ok? Aquí yo voy a tener los dos valores de las componentes del vector C, que es el único que va a tener inclinación. Pues obviamente porque tiene 37 grados. Entonces vamos a multiplicar 2.5 por el coseno de 37 grados. Y me va a dar un resultado de 1.99. Vamos a redondearlo a 2. 2. ¿Ok? Positivo porque está apuntando, vea la dirección del cuadrante, hacia donde apunta. ¿Ok? Al primer cuadrante, por lo tanto, ambas deben de ser positivas. Vamos al segundo. 2.5 por el seno de 37. Me sale 1.5. Vamos a dejarlo en 1.5. 1.5. ¿Ok? Ahí están los valores de CX y CY. Finalmente, los valores de DX y DY, pues DX sería 0 y DY sería 2.4 positivo. Ve la flecha hacia dónde va, apuntando hacia arriba, por lo tanto es positivo. Aquí tengo ya las componentes que serían el primer paso del método científico. El segundo paso corresponde a simplemente sumar componentes. X con X, Y con Y. Entonces sumemos 0 más 4 más 2. ¿Sí? Aquí estamos 6. 0 más 4 más 2 más 0. 6. ¿Ok? Y en las Y tengo menos 3 más 1.5 más 2.4. Aquí sí vamos a utilizar la calculadora. Entonces tengo menos 3 más 1.5 más 2.4. Y obtengo, bueno, 0.9. ¿Ok? 0.9. ¿De acuerdo? Ahí están los dos valores de Rx y de Ry. ¿Ok? Aquí podemos notar una cosa. La Rx es mucho más grande comparada con la Ry, por lo tanto no se inclina tanto, no se levanta tanto el vector resultante. O sea que está muy largo en el eje X, pero muy bajito en la altura. ¿Ok? Como podemos ver aquí, miren, dense cuenta qué tan largo está en el eje X y la altura es muy poquita, son 7 grados. Entonces, digamos que vamos por buen camino. Para empezar, esto ya nos dio en el primer cuadrante, porque recuerda que el punto que localiza este vector es un punto que se encuentra en el primer cuadrante, cosa que las coordenadas no los aseguran. ¿De acuerdo? Muy bien, ya que tenemos esto, pues vamos a utilizar un teorema de Pitágoras para poder sacar el valor de la resultante. Y vamos a ver aquí si nos dio, de acuerdo a la medida, más o menos el valor de 6.1. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener el valor de 6 al cuadrado, que es la Rx al cuadrado, más 0.9 al cuadrado. ¿Ok? Esto más o menos nos va a acercar, esperemos, que si lo hicimos bien medido, pues nos vamos a acercar bastante. Si no, pues vamos a andar por ahí cerca. ¿Ok? Entonces, 6 al cuadrado más 0.9 al cuadrado. Y a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Dónde está la raíz cuadrada? Aquí. Raíz cuadrada. Ay, me sacó error. Bueno, lo vamos a hacer correcto, completo. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 0.9 al cuadrado. Así. Me sale eso 6.06.
la resultante me sale 6.06 y a mí gráficamente me dio una resultante de 6.1. Digamos que estamos ahí muy cerquita. Entonces, la gráfica sí corresponde a lo que nos está saliendo en la parte analítica. Vamos a ver el ángulo, qué tan errados andamos en el ángulo. Recuerden que la parte gráfica es una aproximación a la parte analítica. ¿Ok? La parte analítica es un poquito más exacta. ¿Sale? Bueno, va a depender de qué tantos decimales utilices también, ¿no? Entonces, 6.06 comparado con 6.1, hay muy poquita diferencia. Entonces, estamos dentro del rango de errores suficientemente bueno. ¿Ok? Entonces, finalmente, para calcular el ángulo, vamos a utilizar una tangente. En este caso de alfa, va a ser el valor de RY sobre RX, es decir, 0.9 entre 6. ¿Ok? Vamos a hacer esa división. 0.9 entre 6 me da un valor de 0.15. Entonces, vamos a sacar la tangente inversa de 0.15. Y vamos a ver qué tan errados estamos. Tangente inversa de 0.15. Vamos a ver qué tan errados estamos en el ángulo. Si nos acercamos, bueno, tenemos una diferencia de ángulos a lo mejor entre 3 grados a 2 grados. Si tenemos una diferencia más o menos como esa, entonces estamos dentro de los valores permitidos para error, ¿no? Pues si ya te superas por 5 o 6 grados, ya es un poquito de más error. Tienes que corregir un poquito tu gráfico o tu cálculo matemático, ¿no? Entonces vamos a ver. Tangente inversa de 0.15. 8.5. Un ángulo de 8.5 grados. Date cuenta que estamos nosotros acá a la gráfica, le sacamos un ángulo de 7 grados. Estamos muy cerca, tanto en la magnitud como en el ángulo, de nuestra medida que hicimos de manera gráfica. Entonces, de esta manera podemos comprobar gráficamente la suma y analíticamente la suma de vectores. Con un problema sencillo, un problema fácil que podemos nosotros reproducir. ¿Cómo la ves con el problema? Es algo largo, pero realmente es algo sencillo. ¿De acuerdo? Bien, si este video te ayuda, si este video lo consideras importante para tus clases, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, que le dieras like al video, lo compartieras con todos tus amigos. Créeme que eso me ayuda muchísimo para poder crecer y me da más motivación para poder seguir haciéndote videos y que tú puedas aclarar todas esas dudas que puedas tener en tus clases de física, de matemática vectorial, etcétera. Entonces, te agradezco mucho que te quedes en el video y espero que, como te digo, este video te funcione para que puedas tener éxito en esos exámenes que posiblemente vengan. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.